Bienvenidos a nuestro podcast titulado Aprender desde cero, donde hoy nos profundizaremos en las principales teorías del aprendizaje, desde un enfoque conductista aplicadas en educación inicial. El día de hoy nos acompañan 4 destacadas profesionales en la psicología del aprendizaje, cada una experta en una teoría diferente. Comencemos. Como primero, damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Melanie González, experta en el conocimiento sobre el conductismo clásico de Padborn. Buenas tardes con todos, es un placer transmitir mis conocimientos con todos ustedes. También tenemos el placer de tener a Jocelyn Kimuña, experta en el conocimiento sobre el conductismo clásico de Watson. Buenas tardes con todos, es un gusto y es un placer estar aquí para resolver sus dudas. También tenemos el placer de tener a Andrea Chalán, experta en el conocimiento operante de Skinner. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto poder estar aquí en este espacio Aprendamos desde cero. Como ya lo mencionaron mis compañeras, estamos aquí para compartir nuestros conocimientos y poder responder todas sus dudas. Como último, pero no menos importante, tenemos a Annalise Ceballos, experta en el conocimiento vicario de Bandura. Hola, mucho gusto Fernanda y público oyente. Es un placer estar aquí y poder compartir mis ideas con ustedes. Agradecemos la presencia de cada una de nuestras invitadas. Vamos a empezar con este podcast, con pequeñas preguntas que nos hicieron nuestros oyentes. Comenzando por el conductismo clásico de Padborn. ¿Qué es el aprendizaje según la teoría conductista clásica de Padborn? Buenas tardes con todos, mi nombre es Melanie González, gracias Fernanda por invitarme y respondiendo a tu pregunta, este aprendizaje se da por asociación. Esto quiere decir que cuando hay un estímulo neutro conjuntamente se va a presentar un estímulo de respuesta natural y con el tiempo este estímulo neutro se provoca ya por sí solo de forma inmediata. Por ejemplo, si nosotros al tocar una campanita y lo asociamos con la hora de limpieza, los niños cada vez que escuchen la campanita sabrán que es hora de la limpieza. ¿Y qué papel juegan los estímulos en este tipo de aprendizaje? Bueno, el papel que juegan es sumamente fundamental. Si lo colocamos con el ejemplo anterior, el estímulo condicionado sería la limpieza, mientras que el estímulo neutro sería la campanita. También esto se convierte en un estímulo condicionado y también podemos decir que dentro del aula, al momento de colocar canciones, hacer dinámicas y lo asociamos con algo, los niños ya lo asocian y ya saben lo que tienen que hacer cada vez que se hace esa dinámica o esa canción. ¿Y cómo influye el ambiente en este tipo de aprendizaje según Padborn? Bueno, el ambiente que influye a través del aprendizaje se llama condicionamiento clásico, donde el estímulo neutro se asocia repetidamente con el estímulo significativo hasta promover una respuesta automática. Por ejemplo, si una maestra recibe a sus alumnos con abrazo, con una sonrisa, los niños lo asociarán con algo positivo y cada vez que entren a clases, ellos estarán tranquilos y felices, lo que también hace de facilitar el aprendizaje. Muchas gracias. Ahora tengo entendido que hay un segundo condicionamiento clásico, que es el de Watson. ¿Cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico de Watson y el de Padborn? Mi nombre es Jocelyn Kimuña y respondiendo a tu pregunta, la diferencia entre el condicionamiento clásico es que el enfoque de Pavlov estudió los estímulos neutros que se asocian a respuestas fisiológicas y de Watson aplicó el comportamiento humano mostrando que las emociones pueden ser especialmente en la infancia. Por ejemplo, tenemos, si un niño es regañado cada vez que participa en la clase, puede sentir miedo o ansiedad al levantar la mano, aunque no le causaba esta emoción. Tengo entendido que Watson también tiene la visión en el condicionamiento negativo. ¿Cómo se puede evitar este condicionamiento negativo en la primera infancia o educación inicial? Claro, pues para evitar el condicionamiento negativo en la primera infancia se debe controlar cuidadosamente el ambiente del niño, evitando asociar estímulos negativos. Esto implica evitar el uso del miedo o el castigo como una herramienta de aprendizaje. Debemos asociar estímulos
positivos y así crear un entorno estable. Por ejemplo, tenemos que nunca se debe utilizar el castigo físico o gritos, ya que puede condicionar un rechazo en el aula al maestro. ¿Y cómo podemos manejar las emociones desde la mirada de Watson? Las emociones en los niños son respuestas aprendidas asociadas en su entorno. Por lo tanto, manejar las emociones en la educación inicial implica crear experiencias positivas y evitar cosas negativas en donde provocan miedo o ansiedad. Tenemos un ejemplo: si un niño llora al separarse de sus padres al entrar al jardín, la maestra lo recibe con ternura, juegos todos los días, y el niño con el tiempo dejará de llorar y se mostrará tranquilo con una respuesta positiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por responder cada una de nuestras interrogantes. Ahora continuamos con el condicionamiento operante de Skinner. ¿En qué se diferencia el condicionamiento operante de Skinner del clásico? Como ya lo mencionó mi estimada Fer, mi nombre es Andrea Chalán y la diferencia de Pavlov con Skinner decía que el comportamiento se fortalece o debilita por consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si una conducta tiene una consecuencia positiva, tiende a repetirse consecutivamente. En cambio, si tiene una consecuencia negativa, suele disminuir. Pongamos un pequeño ejemplo. Si una niña termina su trabajo, vamos a hacer cuenta que este es la hojita de trabajo de la niña y se le da una estrellita como un resultado. ¿Qué vamos a obtener? Lo más probable es que mantenga una conducta. Si nosotros le colocamos entonces aquí la estrellita, el refuerzo debe ser inmediato y claro. Esto también puede funcionar y moldear las conductas. ¿Y cuál es la importancia que tienen estos refuerzos positivos en el modelo de Skinner? Los refuerzos son sumamente importantes porque aumenta la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro, ya sea fortaleciendo conductas deseadas, asociarlas con consecuencias agradables, como los elogios, los premios, la atención. A su vez, también moldea comportamientos complejos a través del reforzamiento gradual. Por ejemplo, si un estudiante participa activamente en clase respondiendo todas las preguntas y la maestra lo felicita diciéndolo muy bien, lo más probable es que el niño vuelva a participar en todas sus clases. He escuchado que Skinner también tiene la visión del castigo. ¿Qué es el castigo según Skinner y cómo se puede aplicar en el aula o evitar en el aula? Según Skinner, el castigo reduce una conducta. Por ejemplo, si un niño corre en el aula y se le dice que debe sentarse por 5 minutos, como consecuencia esta conducta puede disminuir. Sin embargo, se recomienda más el refuerzo positivo que el castigo, ya que fortalece un vínculo educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y como último conocimiento de esta noche tenemos el aprendizaje vicario propuesto por Bandura. ¿Qué propone Bandura y cómo podemos aplicarlo en la educación inicial? Sandra, muchas gracias por esta oportunidad. Uno de los aportes más importantes de Bandura es que aprendemos también observando, no solo por experiencia directa. Esto se ve claramente en la educación inicial, donde los niños imitan lo que observan. Se ve que un compañero es felicitado por compartir, tienden a imitar esa conducta. Lo mismo ocurre al observar cómo se resuelven los conflictos. Como por ejemplo en esta imagen tenemos de que tal vez le vio a la profesora que le está consolando a la niña y el niño también lo imitó a consolar a su compañera. Por eso los docentes debemos ser un ejemplo ¿cómo se dice?, de actitudes positivas desde el aula. Entiendo que esta persona mencionada debe ser un modelo. ¿Cuál es el rol de este modelo en este tipo de aprendizaje? Respondiendo a tu pregunta, Bandura aportó que también aprendemos observando, no solo por ensayo y error. Esto es clave en la educación inicial, donde los niños aprenden imitando a quienes lo rodean. Para que el modelo sea efectivo, debe ser alguien significativo para el niño. En la escuela, los docentes somos modelos constantes de la conducta. ¿Y por qué es esencial este modelo en la educación inicial, según la explicación de Bandura?
Mira, Fer, el modelo o aprendizaje por observación es fundamental en la educación inicial. En esta etapa los niños aprenden conductas y normas imitadas a los adultos, aunque no tienen la suficiente madurez para aprender solo por instrucciones. Por eso la imitación es una forma natural y efectiva de aprendizaje, como por ejemplo en esta imagen tenemos lo que la profesora está alzando la manito y los alumnos imitan. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti. El día de hoy hemos recorrido un panorama muy completo de las principales teorías del aprendizaje conductista y cómo éstas se aplican de manera efectiva en la educación inicial, desde la asociación reflejada desde Pavol, el refuerzo de Skinner y el enfoque emocional que nos dio Watson, hasta la poderosa observación que realizó Bandura. Gracias a cada una de nuestras invitadas por compartir sus saberes y responder cada una de nuestras interrogantes. Nos despedimos con una reflexión. Enseñar es, sobre todo, moldear y construir experiencias del aprendizaje significativas para cada uno de nuestros estudiantes en la educación inicial. Gracias por su atención.